Hola chicos y chicos, ¿cómo están? Espero que de súper maravilla. En este video vamos a hablar del suelo y comenzamos por la pregunta: ¿cuáles son las funciones del suelo en el planeta? Y comenzamos. En esta fotografía vemos suelo de un suelo muy colorido de Market Gardens en el río Senegal, en Kayes en Mali, sobre el que resaltan estas pequeñas parcelitas. Tenemos por aquí una infinidad de pequeñas parcelas sobre las que se cultivan o que se utilizan para producir frutas y verduras para el mercado local. Me interesa también que observen por este momento la escala que estamos viendo en esta fotografía. En esta otra fotografía podemos apreciar cultivos de tomate sobre suelos del estado de Nayarit, en México, en donde por allá de inicios del siglo XXI pues resulta que México era el cuarto exportador agrícola de tomate, como resultado del hábito generalizado de comer frutas y verduras fuera de temporada en los países occidentales, hábito que por cierto hoy en día sigue contribuyendo a una alta contaminación del suelo. En esta otra imagen tenemos suelos con plantaciones de tomate, esto en el extremo sur de La Gomera, en las Islas Canarias, en España. Por aquellas fechas La Gomera era el hogar de apenas unas 8,000 personas. No obstante, contaba con grandes plantaciones de plátanos, tomates y otras frutas y verduras mediterráneas, y bueno, todo esto alrededor de estos impresionantes acantilados que desembocan en el océano, y en los que una apenas si puede creer que aquí haya suelo tan fértil. Por aquí tenemos ahora suelo de algunos campos en la meseta de Anta, en la región de Cusco, en Perú. Y como muchos de ustedes saben, pues Cusco se encuentra en el centro de la cordillera de los Andes, a tan solo, o más bien a 3,600 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, es esta región justo la que contiene las tierras de cultivo más ricas del Perú. En dicho lugar, el trigo y la cebada, bueno, se cultivan en los valles, mientras que la alfalfa y las papas se cultivan en las cimas de las colinas. No podemos apreciar eso aquí, pero bueno, un dato interesante. Tenemos ahora por aquí un espectacular contraste en los colores del suelo, esto en Pullman, en Washington, en los Estados Unidos, donde por décadas, pues bueno, como ustedes saben, se ha cultivado trigo. Y en dicho lugar es interesante mencionar también que se realizan grandes esfuerzos por proteger el suelo, un suelo actualmente frágil, derivado de la erosión ocasionada en épocas anteriores por prácticas agrícolas erosivas. Y bueno, en esta otra imagen o fotografía tenemos ahora también un suelo agrícola, solamente que ubicado en Ankara, en Anatolia, Turquía, en donde las grandes mesetas y las áridas estepas de Anatolia, pues como ustedes saben, fueron la cuna de la civilización turca. Y bueno, si bien durante siglos todas estas tierras fueron habitadas por nómadas, hoy en día pues la verdad es que son tierras agrícolas, y como pueden ustedes ver o imaginarse, altamente tecnificadas. Y bueno, viendo esto, pues por supuesto que con sistemas de irrigación. Y bueno, regresando entonces a la pregunta de cuál es la función del suelo en el planeta, la primerita que hemos observado en estas imágenes es que bueno, pues en efecto el suelo sirve como un medio para cultivar plantas. Tenemos ahora una fotografía del Parque Nacional de Banff en Alberta, Canadá, y como podemos ver, no por nada, Banff es la joya de las montañas rocallosas canadienses. Esta joya contiene vastos bosques de coníferas, todos estos,
salpicados de lagos, como podemos ver aquí. Lagos y aguas termales que están en los pies de las montañas. Y si comienzan a ver ustedes, entonces ahora lo que estamos observando es agua. Tenemos ahora por acá algunos meandros, estos meandros tan lindos, del río Amazonas, cerca de Manaus, en Brasil. Y bueno, pues como todos sabemos, el Amazonas es el río más grande del mundo en términos del tamaño de su cuenca. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque cubre casi 7 millones de metros cuadrados de tierra a lo largo de 7 países latinoamericanos. Y nuevamente tenemos por aquí más agua. En esta fotografía vemos la garganta del Dades en Marruecos, en donde vemos un delgado curso del agua que fluye entre estas altas montañitas y estas depresiones para alimentar, pues bueno, básicamente a los pueblos que se apiñan contra las paredes rocosas del valle del río Dades. Y ahora por aquí, mi querida audiencia, este río que cruza estas impresionantes mesetas erosionadas, como pueden ver, en Madagascar. Un aspecto interesante de observar aquí son estas grandes marcas que forman estos profundos surcos, resultado de la erosión de este terreno por el agua de lluvia, que básicamente arrastra este sedimento rojo desde las colinas hasta el río, y de allí el color de este río. Y bueno, por si los meandros del Amazonas no fueron suficientes, tenemos por aquí todos estos meandros del río Tul al sur de Lun, en Mongolia, en donde en las estepas aguas abajo del río, el flujo del agua se vuelve tan extremadamente lento que forma entonces, bueno, estos meandros tan largos. Y bueno, es tan lento que bueno, comienza de hecho a dividirse también en canales que fluyen entre los bancos limosos y las vetas de depósito de sal. Así las cosas, el suelo, como podemos ver en estas imágenes, pues es también un elemento que regula el suministro de agua en el planeta. Ahora, otra de las interesantísimas funciones que tiene el suelo es la siguiente, y yo quisiera que observáramos esta fotografía y me dijeran qué vemos. Y en efecto, pues bueno, vemos un rebaño de ovejas. En mi opinión, delirante observar cómo dichas ovejas forman un curioso diseño arabesco sobre los pastos desnudos del monte Líbano. Aquí tenemos todos los pastos, básicamente en la cordillera principal del país. Pero me parece también muy interesante el color de todo esto, que básicamente pues deriva del resultado de la incorporación de desechos de las plantas y animales al suelo. Esto de hecho parece, en mi opinión, un tapete. Y bueno, pues hablando de la incorporación de plantas, en este caso al suelo, en esta fotografía vemos un suelo sobre el que tenemos montones de manzanas acumuladas, y esto en Francia. Son manzanas de sidra que son dejadas en el campo, en principio para el ganado, pero
bueno, la verdad es que también mucho de esto pues podría incorporarse al suelo. Y bueno, ¿qué hacen aquí? Pues bueno, resulta que por allá del año del 2003 Bretaña producía el 25% de las manzanas de Syrah de Francia. No obstante, una disminución en el consumo de dicho producto pues los llevó a una sobreproducción que pues bueno, está inevitablemente teniendo que volver a ser incorporada al suelo, como observamos en esta imagen. Y hablando ahora de desastres, por aquí tenemos un montón de árboles derribados por una tormenta que ocurrió en el Vosgos, en Francia, el 26 de diciembre de 1999, en donde vientos violentos de hasta casi 170 kilómetros por hora arrancaron más de, y escuchen esta impresionante cantidad, 300 millones de árboles en todo el país, cantidad que equivalía básicamente a 3 años de cosechas de bosques estatales, de los cuales pues el 75% se vendía. Con estas imágenes entonces vemos que otra de las funciones del suelo en el planeta es la de reciclar desechos orgánicos o materiales naturales. Y como se han de estar imaginando, pues bueno, la verdad es que el suelo también proporciona hábitat a los organismos del suelo. No obstante, como no soy bióloga y los organismos del suelo no se pueden ver desde los aviones con los que se habían tomado las fotografías anteriores, pues bueno, no me voy a meter más con esto. Pero regresando a las fotografías, tenemos por aquí otros suelos, estos en Masada, en donde vemos una impresionante ciudadela. Si ponemos atención, esto fue una ciudadela construida bajo el periodo de Herod entre los años 37 y 31 antes de Cristo, en el extremo occidental del desierto de Judea en Israel. Y bueno, esta es otra de las grandes funciones del suelo. En color marfil vemos ahora la ciudadela de Shiva, construida con ladrillos de sal cubiertos con pasta de arcilla, lo que le da básicamente este color característico. Y bueno, de la que hoy en día podemos apreciar las ruinas de esta increíble ciudad medieval en Egipto. Y bueno, tenemos luego por acá una ya más moderna y actual, en donde pues resulta que en las últimas 4 décadas la ciudad de Caracas en Venezuela ha crecido, como podemos ver, enormemente, atrayendo personas de toda América del Sur y llenando sus estrechos valles. Tenemos por aquí, observen esta depresión, llenando sus estrechos valles con casas habitación, y no solo los valles, pues la verdad es que una vez que se llenan los valles, todo esto también sube por las empinadas laderas de las colinas circundantes. En esta otra, en una superficie de aproximadamente 14,000 kilómetros cuadrados, Ulster, en Belfast, en el Reino Unido, resulta que alberga 1.6 millones de habitantes de la clase trabajadora, de los cuales 500,000 viven en Belfast. Y bueno, el resultado de eso pues es justo lo que estamos viendo aquí. Así que en efecto, otra de las funciones del suelo en el planeta es servir para el establecimiento humano. Y bueno, en este momento comienzo a sentir el peso del antropocentrismo en mi carrera, pero por el momento, bueno, eso es harina de otro costal. Y ya para finalizar, otra de las funciones del suelo, vemos por aquí, pues es el de servir como medio de ingeniería, ¿sí?
Tenemos por aquí una impresionante fotografía en donde vemos el intercambio de vía libre cerca del puerto de Yokohama en Honshu, en Japón, mismo que es el principal puerto internacional de Japón, y sin lugar a duda, pues bueno, las autopistas que lo rodean pues simbolizan el impresionante tipo de desarrollo económico construido principalmente en torno al transporte por carretera en Japón. Y bueno, en resumen, el suelo entonces sirve como medio para cultivar plantas, para regular el suministro del agua en el planeta, reciclar desechos orgánicos o materiales naturales, proporcionar hábitat a los organismos del suelo, sirve para el establecimiento humano y sirve también como medio de ingeniería. Ahora, una cosita importante que quiero mencionar antes de terminar esta presentación es que las fotografías que les he presentado son básicamente fotografías de la colección Earth from Above, 365 Days, and The New Earth from Above, 365 Days, ambas de Jan Arthur Bertrand del año 2003 y 2006. Para quienes quieran revisar dichas colecciones, les dejo los datos aquí abajo. Y bueno, pues para quien quiera hacer también un poquito de tarea y profundizar en este tema, pues bueno, les recomiendo construir un mapa mental en el que mencionen y ejemplifiquen con una imagen representativa cuáles son las 6 funciones del suelo en el planeta. Les dejo por aquí una clavecita muy fácil, la verdad, soy bien barco. Y también les recomiendo, bueno, leer el capítulo 1 de Sparks, el capítulo 1 de Brady and Weil y el capítulo 1 de Essington. Igual aquí abajo les dejaré las referencias de dichos libros. Y bueno, sin más por el momento, muchísimas gracias.